Estoy en comunicación con el diputado panista Ernesto Rufo, primer gobernador de oposición en un estado en la era moderna, secretario ahora de la Comisión de Federalismo en la Cámara de Diputados. Y Ernesto, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, pues gracias nada. a Dios, pero muy preocupado. Pues oye, ahora resulta que el presidente dice que si el pueblo decide, él va a gobernar por 6 años, pero pues yo digo, pues ya decidió, ¿no fueron las elecciones para eso? Sí, he estado escuchando los comentarios y bueno, agregar que todo esto que ha venido sucediendo a partir del 1 de diciembre ha sido un continuo deterioro a la institucionalidad del país. Esto pues habla de que hay una visión, una forma del nuevo presidente de la República que tiende a centralizar todo en él, en su persona. Y esto de la revocación del mandato, pues es un foco de atención en el que la consulta popular, que pues estima, lo que va a buscar es que sea el mismo día de la elección para renovar al Congreso de la Unión en el 2021, de manera de que al él aparecer en una boleta de consulta, pues al mismo tiempo está centralizando la elección en él, que hasta ahora lo que está haciendo al deteriorar las instituciones es el sumar el poder alrededor de él, el poder político. Esto, por ejemplo, de las estancias infantiles, donde ahora el apoyo va a ser directo a los padres de familia. Lo que está hablando también entonces es de un asunto de contacto de una forma directa desde la Presidencia de la República con las personas. Se puede ver muy bien, pero por otro lado también se puede sospechar que es una manipulación política. Sí. Y esto es pues el dilema, Pedro. Este es el dilema. Ahora, como tú bien dices, bien apuntas, se ha venido centralizando el poder, se ha venido neutralizando todo aquello que representaría un contrapeso al poder y se ha venido haciendo a un lado a todo tipo de órgano regulador independiente. Y por otra parte, está empezándose a sentir, Ernesto, y tú y yo hemos platicado de asuntos de la historia, de un proceso de adoctrinamiento para las siguientes generaciones a través de esfuerzos de organizar por la vía de la educación fórmulas que pudieran perpetuar a este esquema de poder encabezado por este hombre que sí, es indudable, se ha convertido en un fenómeno político, pero un fenómeno político que está conduciendo a todos sus patitos para llegar al río y de ahí abrevar en un río de ideologías, todas alimentadas con un populismo, con la dádiva, con este maicear a la sociedad mexicana, quitando estancias infantiles, pero dándole dinero a las mamás para que cuiden a los niños, a los viejitos, a los ninis, reorganizando grupos sindicales para ponerlos del lado de Morena. En fin, estamos viendo la construcción de un andamiaje para lo que pudiera ser una dictadura. Suena muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero así lo veo desde este lado, no sé cómo lo veas tú. Pues por eso expreso que estoy muy preocupado y lamentablemente empiezo a sentir incertidumbre, porque pues todo esto que tú has narrado me hace recordar pues la época que también nos tocó vivir, Pedro, de Luis Echeverría. Sí. La época de los 70s, la época de una visión global de pues la polarización entre las naciones industriales que iban camino a pues procesos de mercado y otras que llevaban un proceso de centralización a través de razones de partidos hegemónicos, y pues ahí tenemos que ver
en aquella polarización de la Guerra Fría, a los comunistas, los capitalistas, en fin, una historia que ahora ha desencadenado en nuestros días, pues en el fenómeno de la globalización, la tecnología, los mercados, y ya esto trascendió a las fronteras de los países, sí. De manera que hay una situación en la que está claramente visto la prosperidad de las naciones a través de el estudio, la escuela, la educación, la tecnología, el tener apertura de los mercados. Y ahora resulta que pues nuestro presidente López Obrador está llevando una visión de regresión a aquellas formas de encierro del país, de una sola manera de ver las cosas, de controlar la educación, y esto pues, es por ello que pues expreso mi preocupación y mi inicio del sentimiento de incertidumbre. Se están polarizando las cosas. Ayer en el desarrollo, en el desahogo de la votación, todo lo que antecedió para pues la aprobación de esta reforma constitucional que va a permitir la consulta popular para la revocación de mandato, pues veo cómo se están polarizando los argumentos, las actitudes, y me preocupa, porque he venido viendo las cosas en los últimos días, pues, a partir de diciembre, y veo como el cierto encono, cierta situación, paulatinamente, pero ha venido moviéndose hacia un enfrentamiento que ojalá no suceda, pero eso es pues la razón de todo este preocupación o sospechosismo, como se diría, de que las cosas pueden reformarse para bien o para mal, depende pues de cómo quieras realmente hacer las cosas. Entonces, ¿qué está en la mente de esos espacios, esos vacíos que deja López Obrador cuando expresa sus ideas y no sabemos hacia dónde va, y eso preocupa, o sí sabemos y por eso nos preocupa más? Sí, pues sí. Ahora, por último te preguntaría, Ernesto Rufo, hoy se habla de la necesarísima construcción de contrapesos, porque hay un peso específico que va por encima de cualquier contrapeso que se pueda armar. Ya se puede decir y reportar ante la opinión pública nacional que el PAN ya retomó el camino luego de una división profunda, vivida, de la que tú fuiste testigo, de tantas cosas que sucedieron con el panismo. Felipe Calderón, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala, toda esta, Gustavo Enrique Madero, Ricardo Anaya. Tú volteabas para ver para los lados y decías, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Marco Cortés. Ahora que el PAN, digamos, se apunta como una segunda exigua fuerza política, mijo, luego del enorme peso de Morena, ya están listos, ya van a dejar de pelear o sigue la mata dando. Pues tenemos un asunto interno que ojalá sepamos resolver. Sí. Pedro, aquí precisamente el asunto pues tiene que ver con el manejo del poder, en este caso el poder para controlar a la institución PAN. Ya ves, yo tengo muchos años en el PAN, y la vocación ciudadana y de servicio a través de principios y valores poco a poco se fue suplantando por las victorias electorales y el arribismo de muchas personas que pues venían a la oportunidad de estar en el gobierno, que poco a poco se fueron haciendo más y terminaron por cambiarle su perfil a Acción Nacional a uno entonces de partido en el poder y que busca el poder.
claro, la esencia de organizarnos los ciudadanos para ver que la vida pública mejore y se supere, pues es la inspiración fundamental, pero en este país nuestro han ganado los intereses toda la vida. ¿Sí? Y pues el reto es superarnos, pero yo vi tu interés personal y tu lucha por precisamente tratar de encauzar todas estas cosas en servicio institucional a la nación y no para servirse, como ha sucedido en pues lo que nos ha tocado ver y vivir en nuestra generación, donde el poder ha sido la razón de hacer las cosas y no el servir. Sí. Y en esto, pues sí, estamos aún en un debate interno. Claro, hemos sabido mantener la fortaleza o la vigencia de los estatutos, pero pues tenemos que retornar a esa vocación de servicio y no de poder. El haber llegado, como yo, por ejemplo, cuando gobernador, pues antes llegué a un PAN testimonial y cuando lo dejé, pues era un PAN en el gobierno que pues muchos ya no querían dejar. Y eso tenemos que aprenderlo, y creo que hemos pasado toda esta experiencia, digamos, los últimos 30 años del PAN, y yo espero que sepamos renovarnos de una forma de servicio a la nación. Ojalá y así sea, porque tuvimos un momento en donde el PRI fue el todopoderoso, el PAN llegó a proponerse como una fuerza alternativa, consolidó el camino de su gobierno a través de 2 sexenios en los que sí, como tú bien lo apuntas, hubo arribismo, oportunismo, abuso de muchos actores en el PAN. Algunos ya no están, incluso ya no están ni siquiera aquí en el mundo del terrenal, pero hoy creo que no hay tiempo que perder ni desperdiciar para proponer el regreso de esos valores y de esos principios de los que hablas, que tendrían que ser el sustento y el fundamento, no de México, sino de cualquier nación que se pueda ver al espejo. Y yo te ofrezco esta mano para estar constantemente hablando de estos temas, porque temas habremos de tener de aquí en adelante, Ernesto Rufo Apel, y tú sabes que aquí estamos para, y lo veo así en tu perspectiva, velo en la mía, aquí estamos para servir al país. Cuentas con mi mano, Pedro, y un abrazo y una expectativa, una esperanza de prosperar y salir adelante. Sí, señor, te mando un abrazo cariñoso, Ernesto. Igualmente, Pedro.